Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía porque, como ven, yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que les va a mantener pegados a la pantalla literalmente. Vamos a desentrañar los misterios, las emociones y los detalles de la vida de, sí, ya lo adivinaron, de Can Yaman. Ese hombre que con su mirada, su sonrisa y su talento nos tiene a todos, absolutamente a todos, suspirando. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, en el brillo y el glamour. Hoy vamos a ir más allá, a explorar las profundidades, a descubrir el lado humano de este ícono. Vamos a hablar, por supuesto, de su físico, de su carrera, de sus proyectos futuros, pero sobre todo, vamos a analizar ese tema que ha dado tanto de qué hablar, que ha resonado en los corazones de sus fans y ha generado ríos de tinta. La revelación que lo hizo llorar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se escondía detrás de esas lágrimas? ¿Qué fragilidad se reveló en ese momento? Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a sumergirnos en el gran interrogante que ha atormentado a todos los fans: si Demet Özdemir, su compañera de Erkenci Kuş, lo amara, ¿qué hubiera sido de esa historia? ¿Hubiera cambiado el destino de ambos? ¿Realmente hubo algo más allá de la pantalla? ¡Qué intriga! ¿Están listos para desentrañar este misterio? Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones, revelaciones, análisis y, por supuesto, muchos suspiros. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas sorpresas. Y por supuesto, dejen sus comentarios, compartan sus opiniones, quiero saber qué piensan. Empecemos este apasionante viaje. Can Yaman, más allá del rostro bonito ***. Can Yaman, el nombre que resuena en nuestros oídos y que evoca imágenes de perfección, de carisma y de talento desbordante. Es el hombre que con su sola presencia, ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pero como he mencionado antes, Can Yaman es mucho más que un rostro bonito, mucho más que una simple imagen. Detrás de esa apariencia impecable, detrás de esa sonrisa cautivadora, se esconde una persona de carne y hueso, con sentimientos, con sueños, con miedos, con inseguridades, y como todos nosotros, con momentos difíciles en su vida. Para poder entender mejor la profundidad de este hombre, es crucial saber que Can Yaman, antes de ser la estrella que conocemos, fue un estudiante de Derecho. Se graduó con honores y ejerció la profesión durante un tiempo. Sin embargo, su pasión por la actuación, por el arte de contar historias, fue más fuerte. Abandonó la abogacía y se entregó a su verdadera vocación. Este cambio de rumbo, esta valentía para seguir sus sueños, ya nos habla de una personalidad fuerte, de una persona que no tiene miedo a arriesgar, a romper moldes. Su debut en la actuación fue con pequeños papeles en series turcas. Poco a poco fue ganando reconocimiento, demostrando su talento y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Pero el gran salto a la fama, el momento que lo catapultó al estrellato, fue su participación en la serie Erkenci Kuş. Erkenci Kuş, el fenómeno que marcó una época ***. Retrocedamos en el tiempo, sumerjámonos en el año 2018. El mundo de las series turcas estaba en pleno auge, pero Erkenci Kuş llegó para arrasar con todo. La historia de Sanem, una joven soñadora que busca trabajo en una agencia de publicidad, y de Can, el apuesto fotógrafo que hereda la empresa, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo destacó por su trama romántica y entretenida, sino también por la química innegable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La conexión entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecían con cada escena, con cada mirada, con cada abrazo. Creían, y querían creer, que la magia de la serie se trasladaba a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de edits que celebraban la supuesta relación entre Can y Demet. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de audiencia, alimentaban esa llama, publicando rumores, especulaciones y entrevistas que solo aumentaban la expectación. Se hablaba de una pareja perfecta, de un amor que traspasaba la ficción, de una historia de cuento de hadas. Y como todo fenómeno mediático, Erkenci Kuş generó una intensa presión sobre sus protagonistas. La fama, la exposición, el escrutinio público, todo eso puede ser abrumador,
especialmente para dos jóvenes actores que estaban en la cima de su carrera. Asterisco asterisco el rumor que desató las lágrimas, la revelación impactante asterisco asterisco. En medio de este torbellino de fama, de éxito, de rumores y de expectativas, hubo una revelación que marcó profundamente a Can Yaman. Se filtraron rumores sobre una supuesta relación de Mehmet Özdemir con otra persona. La noticia, que llegó a oídos de Can, parece que no le sentó nada bien. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó por su mente en ese momento? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero es lógico pensar que la noticia debió afectarle profundamente. Habían compartido tanto tiempo juntos, habían construido una conexión tan fuerte, habían vivido el éxito de la serie juntos. Habían pasado horas en el set de grabación ensayando escenas, compartiendo risas, confidencias. Y de repente la posibilidad de que Demet estuviera interesada en otra persona, el hecho de que el amor que él sentía por Demet no fuera correspondido, fue un golpe duro. Can era joven, estaba en la cima de su carrera, tenía éxito y era el centro de atención. Pero como todos los seres humanos, también era vulnerable. La presión de la fama, la exigencia de los fans, la especulación de los medios, todo eso puede ser abrumador y, en medio de todo, la posibilidad de que el amor que sentía por Demet no fuera correspondido, fue un golpe duro. En entrevistas y declaraciones posteriores, Can ha dejado entrever la intensidad de esos sentimientos. Aunque siempre ha mantenido una postura profesional y respetuosa hacia Demet, las emociones, a veces, son más fuertes que las palabras. En algún momento la presión, la frustración y la tristeza se desbordaron. Hubo un evento o un acto público en el que Can, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. Los detalles de ese momento son escasos, la privacidad siempre es primordial. Sin embargo, la imagen de un Can Yaman vulnerable, conmovido, fue impactante. Para muchos, esa fue la confirmación de que, detrás de la fachada de estrella de cine, había un hombre con el corazón roto. Fue un momento de fragilidad, un instante en el que la máscara de la fama se cayó, dejando al descubierto a un ser humano con sentimientos, con emociones y con la capacidad de sentir profundamente. Asterisco asterisco el si Demet me amara, la pregunta que perdura asterisco asterisco. La frase si Demet me amara, ha sido repetida y analizada por los fans, que se preguntan qué hubiera pasado si Demet sintiera lo mismo por Can. ¿Hubiera sido diferente la historia? ¿Hubieran formado una pareja en la vida real? ¿Habría perdurado ese amor? La respuesta a estas preguntas lamentablemente solo la saben ellos. Lo que sí podemos analizar es la dinámica de una posible relación entre ambos. ¿Eran compatibles? ¿Hubieran podido superar los desafíos de la fama y del éxito? Demet y Can son personas con personalidades muy fuertes y marcadas. Ambos son talentosos, ambiciosos y tienen sus propios sueños. Ambos son independientes y tienen sus propias ideas sobre el amor y la vida. Quizás la química que vimos en la pantalla fue algo más que una actuación, quizás hubo un sentimiento real de afecto, de cariño, pero eso no siempre es suficiente para construir una relación duradera. El amor a veces no es suficiente. La compatibilidad, los valores compartidos, la capacidad de superar las adversidades, son elementos clave para el éxito de una relación. También es importante recordar que las relaciones entre actores, especialmente cuando trabajan juntos en una serie, son muy complejas. La convivencia en el set, la presión de los fans, la exposición mediática, todo eso puede afectar la dinámica de la pareja. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa, y es fácil confundir los sentimientos, las emociones y las expectativas. En el caso de Can y Demet, la situación se complicó aún más por la intensa expectación que generaron. Los fans deseosos de verlos juntos presionaban, especulaban y creaban expectativas que a veces podían ser difíciles de manejar. Asterisco asterisco el camino separado, un amor que no pudo ser asterisco asterisco. Hoy, ambos han seguido caminos separados. Demet está casada y Can, aunque ha tenido relaciones, aún no ha encontrado a la persona ideal para compartir su vida. La vida a veces nos depara caminos diferentes, decisiones que marcan el rumbo. Pero la magia de Erken Cikus sigue viva en nuestros corazones. Las escenas de Can y Demet juntos, sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, todo eso nos recuerda que el amor, incluso en la ficción, puede ser muy poderoso. Que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento hermoso y valioso.
Y es que al final del día, todos soñamos con encontrar a alguien que nos ame, que nos comprenda, que nos haga felices. Todos anhelamos una conexión especial, una persona con la que compartir la vida, con la que reír, con la que llorar, con la que construir un futuro. Y en ese sentido, la historia de Can y de Met es la historia de todos nosotros. Una historia de amor, de sueños, de expectativas, y a veces de decepciones. Pero sobre todo es una historia que nos enseña que la vida está llena de emociones, y que aunque a veces nos toque llorar, siempre hay esperanza. Que el amor, incluso cuando no se materializa, puede dejarnos grandes aprendizajes y enseñanzas. Asterisco asterisco Can Yaman, el hombre detrás de la estrella asterisco asterisco. Es importante recordar que, más allá de los rumores, de las especulaciones y de las expectativas, Can Yaman es una persona con una gran sensibilidad. Es un hombre que ha demostrado ser talentoso, apasionado y comprometido con su trabajo. Es un actor que se entrega a sus personajes, que los vive con intensidad y que busca siempre la excelencia. Su éxito no ha sido casualidad. Ha trabajado duro, se ha esforzado por crecer profesionalmente y ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado. Ha demostrado ser un hombre inteligente con una gran capacidad de aprendizaje y con una actitud positiva ante la vida. Además de su talento y su profesionalismo, Can Yaman ha sabido conectar con sus fans. Ha demostrado ser cercano, accesible y agradecido por el apoyo que recibe. Siempre está dispuesto a interactuar con sus seguidores, a responder a sus preguntas y a mostrar su lado más humano. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman, nuevos proyectos y desafíos asterisco asterisco. Can Yaman continúa trabajando en su carrera, explorando nuevos proyectos y desafiando sus límites. Ha participado en series y películas internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su futuro es prometedor. Tiene mucho talento, mucha energía y muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente. Está abierto a nuevas oportunidades y dispuesto a seguir sorprendiendo a sus fans. Es importante destacar que, a pesar de la fama y del éxito, Can Yaman no ha perdido la humildad ni la sencillez. Sigue siendo una persona con los pies en la tierra, que valora a sus seres queridos y que está comprometido con sus valores. Asterisco asterisco reflexiones finales, el amor, la fama y la vulnerabilidad asterisco asterisco. En resumen, hemos hablado de la impactante revelación que hizo llorar a Can Yaman, de la presión de la fama, de las expectativas de los fans, de los rumores sobre The Method de Mir, y de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos explorado la posibilidad de un amor no correspondido, y hemos recordado la magia de Erkencicus. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre la importancia de ser auténticos, de expresar nuestros sentimientos, y de no tener miedo a ser vulnerables. Es crucial recordar que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos, con miedos, con sueños y por supuesto con la capacidad de amar y de sufrir. La fama, el éxito y el reconocimiento público no son sinónimo de felicidad absoluta. Todos, sin importar nuestra posición en la vida, enfrentamos desafíos, luchamos con nuestras emociones y buscamos el amor y la felicidad. El amor, en todas sus formas, es un sentimiento complejo y a veces incomprensible. No siempre es correspondido, no siempre es duradero. Pero el amor, incluso cuando no se materializa, nos deja lecciones valiosas, nos permite crecer y aprender sobre nosotros mismos y sobre los demás. Es fundamental que como fans, recordemos que los actores son seres humanos. Que sus vidas privadas merecen respeto y que las especulaciones y los rumores pueden ser dañinos. La admiración por su trabajo y su talento no debe convertirse en una obsesión por sus vidas personales. Es importante que como sociedad aprendamos a valorar la autenticidad, a expresar nuestras emociones y a no tener miedo a ser vulnerables. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el dolor de un amor no correspondido, la frustración de no alcanzar nuestros sueños, la presión de las expectativas. Y es en esos momentos de fragilidad donde reside nuestra verdadera fortaleza. La historia de Can Yaman y su posible amor por The Method de Mir nos recuerda que detrás de la fama y del brillo existen seres humanos con corazones que laten, con sueños que perseguir y con emociones que sentir. Y eso, al final del día, es lo que nos hace humanos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayamos podido profundizar un poco más en este fascinante tema. Recuerden que lo más importante es entender que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños.
Y que a veces el amor puede ser complicado. Así que, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan sobre el tema? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.